buenos días a toda la familia de la fe. Un abrazo grande a la distancia para toda la familia Centro Cristiano. Bendiciones donde quiera que estén. Un abrazo muy especial. Mediando ya el primer mes del año 2021, dándole gracias a Dios por todo. Y bueno, contentos de saludarlos allá a la distancia. Saludo allí a la distancia a mi amigo José Angarita. Le bendigo, un abrazo grande. Igualmente a todos mis amigos que nos están viendo allí a la distancia, un abrazo muy especial. Un abrazo sin COVID-19, que ya sería en este caso sin COVID-21, porque se nos ha alargado un poco el tema. Pero damos gracias una vez más a Dios porque podemos estar conectadísimos allí a este tiempo tan especial, un tiempo con Dios que yo sé que nos va a bendecir de una manera muy especial. Sobre todo, comenzando el año, hablamos de un tema que Dios nos regaló que se llama Predestinados, donde hablamos acerca de que usted y yo, los que estamos en Cristo, tenemos destinados ya desde antes de la fundación del mundo una vida exitosa, una vida victoriosa. No es una vida que usted y yo vamos a lograr conquistar porque nosotros nos lo proponemos. Antes de que usted y yo lo propusiéramos en nuestra vida, alguien pensó en nosotros. Así que trabajamos en ello. Ya tenemos sellada nuestra victoria desde antes, la salvación. Tenemos sellada nuestra vida, nuestra victoria desde antes de la fundación del mundo, sabiendo que fuimos predestinados para conocer a Jesús antes de la fundación del mundo. Así que ese fue el trabajo, pero en estos días he sentido la necesidad de hacer una conexión en la palabra con un tema que yo sé que nos va a poner equilibrio en el proceso, que se llama aquel día. Aquel día es el encuentro con el instante más importante de su vida, que certificará si ganaste o perdiste, si fuimos unos verdaderos ganadores en la tierra o si simplemente perdimos en el proceso. Así que bienvenidos una vez más a este tiempo con Dios y a este tiempo en que sé que la palabra va a traer revelación a nuestra vida, a nuestro entendimiento, a nuestro corazón. Y sé que la palabra nos dará un buen destino, un destino extraordinario, orientará nuestros pensamientos y nuestro corazón justo en este momento que tanto lo requerimos, cuando hay tanta necesidad y tanta, estamos tan confundidos por los procesos que se viven y donde mucha gente está realmente atemorizada por los procesos que se están viviendo. Así que, una vez más, preparémonos para esta dinámica, esta palabra, esta mañana, aquel día, el encuentro con el instante más importante de su vida, que certificará si ganaste o si simplemente perdiste. Entonces, el martes anterior, en nuestro primer mensaje llamado Aquel Día, analizamos de manera práctica el nivel de inconsciencia que existe dentro de la iglesia sobre el tema al que hemos llamado aquel día. Una vez más, analizamos de manera sencilla, práctica, el nivel de inconsciencia que existe dentro de la iglesia sobre el tema al que la Biblia llama aquel día. Un día que, según sea la percepción que cada uno tenga, puede ser su mejor o su peor día. Ahora, dependiendo igualmente de la visión con la que cada uno corre en la vida, porque cada uno corre en la vida con una visión particular, dependiendo de la visión con que cada uno corre en la vida y también de acuerdo al nivel de conciencia que se tenga sobre la importancia que tiene para Dios aquel día. No es la importancia que tiene para usted, ni para el amigo, ni para el pastor. La importancia que tiene para Dios aquel día, que cuando llegue aquel día puede significar la consumación y el cumplimiento de todos nuestros logros y de nuestras metas en el mundo, o el final trágico de todo lo que emprendimos en esta vida. Puede ser el mejor momento, la consumación, el alcance máximo de todos nuestros logros, o puede convertirse también en el momento donde todo lo que hicimos se puede perder. Ahora, cuando el Señor Jesús, que en este caso es el ejemplo a imitar en todo, a él cuando le llegó el cumplimiento de aquel día, usted puede percibir en los evangelios que él no se mostró temeroso por la prueba que venía en aquel día. Tampoco manifestó en aquel día
que ese día fuera un día de pérdida o que fuera un día de derrota, ni siquiera temporal. Porque aunque pareciera ser que ahí en la cruz Jesús está siendo derrotado, no hay nadie más victorioso que Jesús en esa cruz. O sea, ni siquiera manifestó Jesús algún sentimiento de pérdida o que aquel día fuera de derrota. Y a pesar de lo dolorosa y de lo desafiante que era la llegada de aquella hora en aquel día, Él se mostró lleno de entusiasmo, de confianza en que las cosas saldrían justo como el Padre se las había prometido que sucedería en aquel día. Por ello fue cuando el Señor le reveló a sus discípulos que aquel día había llegado, aquel día que llegó, aquella noche donde comió la cena. Cuando Él le reveló a sus discípulos que aquel día había llegado, Él no entró en shock emocional, aunque tuvo un momento de crisis bárbaro allí en el Getsemaní, pero Él no entró en shock emocional, no. Cuando Jesús le habló a sus discípulos acerca de que aquel día había llegado, Él simplemente lo que les dijo fue en Juan capítulo 16, verso 4, mas os he dicho estas cosas. Les contó todo lo que iba a acontecer, mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora, os acordéis de que ya os lo había dicho. Y ahora agrega, esto no lo dije al principio porque yo estaba con vosotros, pero ahora llegó el día, llegó aquel Padre que me envió y ninguno de vosotros me pregunta, ¿dónde vas? Antes porque os he dicho estas cosas, lo que Él iba a padecer, tristeza ha llenado vuestro corazón. Esa es la percepción de los que corren en la vida ignorando aquel día. Tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad, les conviene que yo me vaya, porque si yo me voy, si yo no me fuera, más bien, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Ahora, nota algo, esta es la expresión de un ganador. El hombre que sabe que cuando llegó aquel día, él va a perder todo. No, él sabe que va a ganar todo. Esta es la expresión de un ganador que ha sabido organizar su vida de tal manera que cuando llegó aquel día, antes que temor, la expectativa que el Señor sembró en la mente de sus discípulos, acongojados por las noticias de su partida, fue la de una victoria aplastante y sobre el mal. Cuando Jesús les siembra la palabra en aquel día, escúcheme, Él no les habla de temores, de miedos, de incertidumbre, no. Él habla de una victoria, de eso que cuando en el campo natural nosotros lloramos, Él dice, ustedes tienen que empezar a aplaudir y a glorificar a Dios porque el mejor día ha llegado. Es más, Jesús les dice, la victoria será tan aplastante que derivará en la más grande bendición para la humanidad desde la caída del hombre en el huerto del Edén se manifieste, y es que el Señor por medio del Espíritu Santo regresará a morar en el corazón de los mortales como tú y como yo. Jesús les está diciendo, la llegada de aquel día está acá, estoy a las puertas. Y esto no es mala noticia, es buena noticia. La noticia más gloriosa es que esto que yo voy a vivir en este día extraordinaria sobre sus vidas. El Espíritu volverá. El Espíritu que se apartó de Adán y Eva en el huerto regresará. Es la promesa del Señor. Entonces, lo que quiero que note es más, Él deseaba que aquel día llegara. No sabe cuánto he deseado que esta hora llegue. Él no miraba aquel día con recelo, con desconfianza, con pesimismo de lo que pudiera pasar, ni mucho menos como una tragedia. Él estaba seguro de que por hacer la voluntad divina, aunque vendría sobre él aquella dura prueba, aquel día, el final sería glorioso, sería extraordinario en aquel día. Ahora, sé que este mensaje, en medio de la pandemia, en medio de tanta amenaza, podría sonar como a tragedia, podría sonar como, oye, esto atemoriza, pero es justo lo contrario. Es el mensaje que nos hace recordar que aquel día vendrá.
En el momento en que nadie lo espera, llegará. Y todo lo que hicimos en esta vida, sea bueno o sea malo, o provocará bendición, glorificación, o traerá llanto y vergüenza y confusión perpetua. O sea, dependiendo de la forma como vivimos, preparándonos para la llegada de aquel día, provocará dos cosas: gozo y bendición, o llanto y vergüenza. Si usted y yo supiéramos que hay un día como esos que podría venir, la pregunta es, ¿cómo lo asumiríamos? ¿De qué manera nosotros asumiríamos el rol o el papel de prepararnos para la llegada de ese momento? Que dije, puede ser glorioso o triste, puede ser extraordinario o puede ser una tragedia. ¿Sabe usted, amado, qué pasó aquel día cuando el Señor entregó su espíritu al Padre en aquella cruz, donde ocupaba nuestro lugar muriendo por nosotros? ¿Sabe usted lo que pasó aquel día después de que el Señor cerró sus ojos, exhaló el espíritu y se fue? Cuando nosotros miramos el cuadro, a la distancia, las mujeres que habían venido a acompañar a Jesús a la distancia, lo acompañaban a la distancia, y cuando vieron que Jesús murió, lo que se escuchó fue llanto, un llanto permanente. Porque dentro de la percepción de todos los discípulos, la muerte de Jesús era una tragedia. La muerte de Jesús era una muy mala noticia. Pero mientras que los ojos de Jesús se cerraban, cuando Jesús cierra los ojos, ¿qué pasó? ¿Qué fue lo que sucedió inmediatamente apenas Jesús cerró los ojos y entró a la dimensión espiritual aquel día? Lo que dice la Biblia, lo primero que Jesús hizo fue que descendió a las partes más bajas de la tierra para anunciar su victoria a los que esperaban en la promesa de un Salvador, donde el pecado sería derrotado, donde el mal sería derrotado por el Mesías Salvador. Él descendió a la parte más baja de la tierra y anunció: he triunfado sobre la muerte, he vencido sobre el mal. Eso lo hizo aquel día. Aquel día, mientras que los discípulos lloran, las mujeres lloran, el mundo observa, diríamos impotente, la muerte del Salvador. Mientras que eso pasaba aquí, en el mundo espiritual, bajando Jesús a lo profundo de la tierra, dio el anuncio más poderoso a los que esperaban la redención, la venida del Salvador. Escucharon la más poderosa noticia: el Salvador ha cumplido su promesa, el poder del pecado y de la muerte ha sido derrotado. Eso se escuchó aquel día. Segundo, Él no solo anuncia su victoria a los que están en cautividad, allí esperando la promesa, sino que los toma aquel día. Los toma de la cautividad, los que esperaron por siglos en el Hades para ser levantados. El Señor los levanta, toma cautiva la cautividad y los traslada al paraíso de Dios. Eso pasó aquel día. Yo quiero que por favor refiramos, porque mientras la sangre está fresca allí en la cruz y los soldados todavía se juegan las túnicas, la túnica la parten allí, y todavía hay el olor de la sangre, del ambiente negativo que está allí, los ladrones todavía están allí colgados junto a Jesús. Mientras que eso está pasando, Jesús está en aquel día en un nivel de victoria tan extraordinario que dije, bajó a lo profundo de la tierra. Algunos dicen que bajó a lo profundo de los infiernos y bajó a lo profundo del Hades, y allí anunció su victoria y tomó a los que estaban cautivos, los sacó del lugar y los llevó al paraíso. Eso pasó aquel día. Mientras que todos se lamentaban, se sentían allí apesadumbrados, porque la muerte de Jesús era una pena, una pérdida. Jesús en el mundo espiritual estaba diciendo que era todo lo contrario. La muerte de Jesús era la mayor victoria. La muerte de Jesús aquel día era la mayor ganancia para la humanidad. Pero lo tercero, después de que Jesús anuncia su victoria, lleva cautivos a los que están allí al paraíso. Lo tercero es que Jesús es llevado en una nube, se presenta delante del Padre
para recibir el reino prometido desde la eternidad al Mesías Salvador. Ahora pregunto, ¿cómo percibe usted aquel día? Es más, cuando muchos todavía perciben y hacen la lectura del Evangelio, lo que perciben es tragedia. Todavía no logran entender que aquel día fue el día en que se selló nuestra victoria. Fue el día en que se sellaron nuestras bendiciones, se selló nuestra sanidad, la restauración de nuestra vida, la salvación de nuestras almas, la transformación de nuestros pensamientos, el cambio de nuestros corazones. Aquel día fue un día glorioso. Mientras todos gimen y lloran, Jesús está anunciando bendición, victoria. El consumado es de Jesús, que significa he terminado la tarea, la victoria está asegurada. Y yo diría que quien lo entendió muy bien y quien mejor lo ilustró por la palabra, ¿qué fue lo que pasó aquel día? Es un hombre llamado Daniel, quien registra que luego de que Jesús entregó su espíritu en la cruz, inmediatamente Jesús regresó al cielo después de esa victoria tan extraordinaria para recibir un reino inmutable. Entró al cielo para recibir un reino inmutable. Una vez más, Jesús cierra los ojos, muere, desciende a lo profundo del Hades, anuncia su victoria, saca cautivos a los que están allí, los lleva al paraíso y ahora está regresando en las nubes del cielo para recibir el reino inmutable de su Padre. ¿Cuándo fue eso? Aquel día. Daniel 7:13 registra el regreso de Jesús a la tierra. Porque a mí siempre me gustó, yo siempre me hice la pregunta, ¿cómo sería el regreso de Jesús al cielo? ¿Cómo sería cuando Jesús regresó al cielo otra vez? Porque una vez Él sale aquí, su regreso, ¿cómo sería? Y Daniel 7:13 lo ve en una visión. Daniel 7:13 dice, miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre. Recuerde que Jesús se va en una nube en el monte de los olivos, y la nube que lo arrebata aquí, lo lleva al cielo. Aquel día, nota algo, esa nube, escúcheme, del cielo con la que Él se oculta de la vista de sus discípulos, es la nube que lo presenta al cielo delante del Padre. Mientras yo miraba en la visión de la noche, aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, hasta el Padre, y le hicieron acercarse delante de Él. Es el momento en que Jesús regresa de la tierra al cielo. Y cuando regresa, después de que Dios lo declara justo, entonces Dios le da dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que jamás será destruido. Ese es el regreso glorioso de Jesús al cielo después de aquel día. Ese es el regreso triunfante de Jesús al cielo después de aquel día. Amados, mientras que los discípulos del Señor, estaban escondidos en sus casas o buscaban un lugar seguro donde ocultarse, llenos de espanto por miedo de los judíos que podrían venir por ellos para matarlo, mientras que el Sanedrín judío celebraba su victoria con champán, con fiesta, con celebración, con abrazos, porque por fin se quitaron del camino aquel acérrimo enemigo que los confrontaba con su pecado. Mientras que en las calles de Jerusalén la desolación corría todavía, porque todo había pasado tan rápido, había sido tan funesto, y mientras que todo esto pasaba acá, en el mundo que se abrió sobre Jesús después de aquel día, el Señor que bajó al lugar de los muertos, el Señor que anunció su victoria, el Señor que se presentó al Padre, escúcheme, sacaba de la condición de muerte a la humanidad, hermano. Rompía el poder de la muerte, nos regresaba al paraíso, y Él se presentaba delante del Padre para recibir un reino eterno, un reino de gloria. ¡Wow! Por ello era que el Señor, como Él sabía qué pasaría después de aquel día, Él no veía aquel día como su peor día. Él nunca dijo, wow, ha llegado el peor día de mi vida. No, ha llegado el mejor día de mi vida.
día en que lo que está presupuestado, en lo que está programado, en lo que está predicho por el Padre, se cumplirá en mí, y ustedes como consecuencia tendrán bendición y victoria por ello. Por ello, era que el Señor, antes de que llegara aquel día, aquella hora, a sus discípulos, los animaba, los orientaba y les prometía que el temor que ellos estaban experimentando y la tristeza que ahora tendrían se convertiría en gozo, que aquello no terminaría en muerte, terminaría en vida. Ahora, yo sé que por una mala preparación para aquel día, es que los creyentes de hoy, y mucho más de los que no creen, cuando se enfrentan a la realidad de aquel día, lo que hacen es verlo como una tragedia, como una pérdida. Porque hay algo que el enemigo ha logrado en el proceso de la historia, y fue hacernos olvidar que aquel día, para el que cree, que se ha ocupado en hacer las cosas para Dios, es el mejor de todos los días. Pero como estamos tan apegados a esta realidad temporal, ocupándonos solo de lo terrenal, sin hacer provisión para aquel día, entonces aquel día espanta, aquel día asusta, atemoriza, llena de incertidumbre incluso a los cristianos que, teniendo promesas, dicen: no sé qué pasará. Ay, ay, ay. Porque incluso los creyentes que dije que no se ocupan de lo que pasará aquel día, también se llenan de espanto. Dicen: ¿qué va a ocurrir? Pastor, ¿qué pasará el día en que nos vayamos? Vamos a tener una celebración gloriosa en la presencia del Padre. Tendremos una celebración extraordinaria en la presencia de Dios. Por ello, Pablo decía a los creyentes de su tiempo en 1 de Tesalonicenses 5:4, mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día los sorprenda como ladrón. Pablo le decía: oye, ustedes no viven en la oscuridad, ustedes saben qué va a pasar. Lo que va a acontecer una vez llegue aquel día es que la gloria eterna se va a manifestar, las más grandes bendiciones nos van a alcanzar, viviremos para siempre con el Señor. Esa es la promesa de Dios. Ustedes no viven en la oscuridad, ustedes están en luz. En otras palabras, Pablo decía: ustedes deberían saber que aquel día viene, deberían ocuparse haciendo su trabajo como hijos de luz, para que cuando aquel día llegue, entonces el Señor no los sorprenda haciendo lo incorrecto o ocupados solo en lo temporal y terrenal que se quedará. Porque yo les bendigo para un año extraordinario. Yo estoy convencido que este año será de restitución y de gran cosecha, pero para aquellos que se ocupen en las labores de Dios, que no solamente tendrán bendición de carácter temporal, sino que tendrán recompensa eterna. ¿Cuántos dicen amén a eso? Ahora, lo maravilloso del tema es que uno que sí se preparó haciendo su parte se llamaba Saulo de Tarso, quien ante la inminente llegada de aquel día, él nunca lo vio como pérdida. ¿Sabe cómo lo veía él? Como ganancia. Pablo, cuando miraba la llegada de aquel día, ante la inminencia de aquel día, en Filipenses 1:20 decía: mire, conforme a mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzada ante el bien, con toda confianza, como siempre ahora también, será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ahora, más si el vivir en la carne, ¿cuántos quieren vivir en la carne? Cuando habla de vivir en la carne no habla de una manera pecaminosa, no, vivir en la carne habla de vivir en este mundo terrenal. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la gente, de la obra de Dios, no sé entonces qué escoger, porque oye, de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedarme en la carne es necesario por causa de vosotros, cabezones. Perdónenme, no dice cabezones, pero es así. Y confiando en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con vosotros para vuestro gozo, provecho y fe, o provecho de la fe. Para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por mi presencia entre vosotros.
Solamente que no os comportéis como es digno, solo que os comportéis, como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea, que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos es ciertamente indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto es de Dios. Pablo le está hablando a su generación, le está diciendo, oye, condúzcanse como es, para que cuando llegue aquel día, antes que correr atemorizados, usted y yo vivamos en una vida de expectativa, de gloria y de bendición sobrenatural. Alguien dígame a eso. Amados, lo que acabé de leer es el lenguaje de fe y de esperanza de uno que no se ha distraído o que no se distrajo en el proceso de su vida cristiana, de uno que se ocupó de lo que debería ocuparse, sabiendo, amado, que aquel día vendría, que sería inevitable, aquel día vendría y que, oye, dije, puede ser su peor o su mejor día. Yo estoy creyendo que será tu mejor día, mi mejor día. Amados, Pablo, ante la inminencia de la llegada de aquel día para él, estando preso, en su última carta, en su segunda carta a Timoteo, mire, él no debe haber ningún rastro de miedo ante la llegada de aquel día, o no refleja ningún sentimiento de pérdida ante la llegada de aquel día. Su único temor, que sí se refleja en la carta, es que Timoteo, aquel discípulo a quien ama y que él considera que debería tomar la antorcha para llevarla más allá, ante Timoteo él sí tiene temor de que Timoteo no esté a la altura de su llamado, que Timoteo retroceda o se distraiga en el proceso haciendo lo que no es importante para la vida, que se entretenga haciendo otras cosas que no son importantes ni claves para la vida terrenal y mucho menos para la vida eterna. El Señor nos dejó a nosotros una gran lección y el apóstol Pablo es un líder, un hombre de Dios para mirar que uno puede vivir en la vida haciendo muchas cosas, pero teniendo el enfoque correcto de que aquel día llegará y cuando llegue, entonces no vamos a huir avergonzados de la presencia de Dios, sino que correremos a sus brazos para que recibamos un bien hecho. Bienvenido a casa. El Señor, frente a la realidad de la llegada de aquel día para todos nosotros, ilustró esta verdad de varias formas y en varias parábolas. Una de ellas es la parábola de las 10 vírgenes. En ella se refleja el espíritu que se movería en medio de su pueblo al final de los tiempos, antes de su venida, donde habrían muchos insensatos en el proceso en medio de su pueblo, donde habría mucha insensatez en medio de su pueblo. Insensatez que tiene que ver no estar preparado, no acondicionar la vida para el regreso del Señor, porque si el Señor no regresa por nosotros, nosotros iremos por Él. Otra vez, si el Señor no regresa por nosotros hoy o mañana, es posible que hoy o mañana usted y yo vayamos a su presencia. Ese será para usted nuestro día de encuentro con Él. Será aquel día del que habla la palabra. Jesús lo ilustró de esta manera, Mateo 25:1. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas tomaron lámparas, tomaron sus lámparas, pero no tomaron consigo aceite. Mas las prudentes, tomando aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Y como se tardaba el esposo, entonces cabecearon todas y se durmieron. Eso refleja en gran manera el espíritu con el que la iglesia espera al Señor en este tiempo. La mayoría piensa que ya no vuelve, porque como no ha venido, entonces es que no vendrá, ignorando que el Señor es paciente, no ha venido
porque no ha querido venir. No ha venido es porque Él no quiere que la gente se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Sin embargo, mientras que Él demora para venir porque espera la salvación del pecador, el tema es que los que esperan al Señor cabecean y se duermen. Cabecean y entran en una especie de oscuridad, de insensibilidad espiritual. Cabecean y empiezan a dormirse. Pero lo que no saben esas que están dormidas es que a la medianoche se oye el clamor. Aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantarán y arreglarán sus lámparas, y las insensatas, dice, dice, entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas, y las insensatas dijeron a las prudentes, danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes eran tan prudentes que dijeron, por favor, le vamos a dar de nuestro aceite para que nos falte a nosotras y a ustedes. Las prudentes respondieron diciendo, mire, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, y más bien a los que venden, y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. Y Jesús agrega la palabra, velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Esta es una ilustración extraordinaria acerca de la llegada de aquel día, o donde Jesús viene por nosotros, o nosotros vamos a su encuentro, o Él regresa por nosotros, o nosotros vamos a su encuentro. Esa es la dimensión. Jesús volverá por su iglesia, pero si Él no llegara en nuestro tiempo, nosotros volaremos a Él. Y cuando llegue aquel día, la pregunta es, ¿qué eres tú? ¿Insensato o prudente? ¿Atesoramos para Dios o solo nos ocupamos de cosas temporales? La respuesta es, vele. Vele, porque usted no sabe el día ni la hora de aquel día, cuando todo lo que hicimos saldrá a la luz, sea bueno o sea malo, donde se demostrará si nos ocupamos preparando el aceite de nuestra vida espiritual para recibir al Señor, o si simplemente tendremos que quedar por fuera, porque habiendo sido llamados simplemente nunca nos ocupamos del tema, ignoramos al Señor en el proceso, lo escuchamos pesadamente, no lo atendimos correctamente, asistíamos a la iglesia, pero nunca nos tomamos el tiempo para saber si realmente éramos cristianos o no, si estábamos caminando correctamente o no. Escucha, mi amado, el saber que ese día viene debería hacernos medir bien nuestro tiempo. ¿Cuánto tiempo nos queda? Yo tengo 55 años, pesa eso, ¿sabe? Decir 55 años, ya se me pasó el medio cupón, ya tengo gastado medio cupón y 5 años más del segundo cupón. Pero eso debería hacernos preguntar y medir bien el tiempo que nos resta. ¿Cómo nos estamos preparando? No solo en la vida para este año, el año 2021, con el favor de Dios lo vamos a superar. Y si no fuera, nos vamos a la presencia del Señor. Oye, tendremos que presentar nuestra vida delante de Dios y presentar qué hicimos con nuestra vida mientras estuvimos en la tierra. El saber que ese día viene debería hacernos medir bien nuestro tiempo. Igualmente debería hacernos mover con más responsabilidad, con criterio cristiano, entendiendo muy bien los tiempos, midiendo bien los tiempos, haciendo lo que sabemos que se espera, que Dios espera que nosotros hagamos, estando listos para que cuando llegue aquel día, nosotros corramos hacia Él y no corramos huyendo de Él. Que corramos hacia Él por la tarea asignada, terminada, le creímos, caminamos en fe, nos mantuvimos confiados, conquistamos las metas que Él nos trazó, correremos hacia Él y diremos, Señor, gracias, aquí estoy, gracias por sacarme, por socorrerme, por salvarme, aquí tengo una vida que presentarte. O serán, no me incluyo allí, espero que eso no sea la parte de mi vida, o serán como algunos que tendrán que huir de su presencia y decir, ni siquiera podemos mirar su rostro porque
nunca creímos en ti, nunca pensamos que esto podría ocurrir. Y eso puede suceder incluso a gente que está en la iglesia cristiana. Ahora, ¿sabe usted qué es lo mejor que nos puede pasar aquel día? Cuando el Señor nos mire a la distancia, nos diga, venga, y nos mire a los ojos y nos diga, bien hecho, creíste bien, hiciste las cosas bien, te preparaste y te ocupaste en lo que te tendrías que ocupar. Escúcheme, amado, entramos en un año de muchos desafíos, el 2021. Pero una vez más, aunque hay promesa de restitución, no se distraiga en el proceso. No se distraiga de su llamado. Porque si persigues lo de Dios, si te ocupas de lo de Dios, las bendiciones en este año te perseguirán. Tú no tendrás que ir detrás de ellas. Ellas te seguirán a ti. Las bendiciones de Dios te perseguirán a ti. Así que en ese espíritu, amado, entendamos, la pandemia lo único que ha hecho es que ha sacado a la luz o nos ha puesto en el contexto y nos ha traído, nos ha hablado día a día de la posibilidad de nuestra muerte o la de un familiar. La pregunta es cómo nos preparamos para ello. Bendigo a Dios porque te ha guardado y me ha guardado tu familia y ha guardado mi familia. Pero si llegara a darse que nos tenemos que ir, la pregunta es ¿cómo sería aquel día? Yo oro en el nombre de Jesús para que eso no acontezca. Que ojalá podamos tener tiempo para poder restaurar, restituir nuestro camino, cambiar nuestras actitudes y hacer lo correcto. Yo oro para que así sea, amado. En el nombre de Jesús por ti. Y oro igualmente por mí. Que cuando el Señor vuelva nos encuentre ocupados haciendo las tareas que Él nos ha asignado. Porque una vez más aquel día vendrá, aquel día llegará. Y cuando llegue, saldrá a la luz si fuimos ganadores o si simplemente lo perdimos todo. Yo oro en el nombre de Jesús para que tú seas un ganador en el 2021, pero no solo en el 2021, no, en tu asignación, en tu tarea, en tu trabajo, en lo que usted y yo como creyentes debemos hacer en esta tierra. Por eso desde la distancia, entrando ya a la mitad del mes primero del 2021, te bendigo primero para que logres tus metas, para que eso que escribiste en la agenda de propósitos para Dios se cumpla en tu vida, pero no solo que se cumpla tu agenda personal, sino que se cumpla la agenda de lo que Dios está esperando que tú y yo hagamos de manera particular para Él. ¿Sabe que yo he notado que el 2021 es un año de ganancia de almas como nunca? Trabaja por ello, ocúpate en ello, gana un alma para Dios. Si no lo puedes hacer cada día, al menos hágalo cada hora. Si no te puedes ganar un alma cada 2 días, entonces hazlo por lo menos cada día. Si no lo puedes hacer cada semana, por lo menos cada 3 días, pero trabaja pensando en que esa es una tarea que se nos ha asignado. No vamos a perder por ello, vamos a ganar, vamos a tener recompensa del cielo. La Biblia dice que el que gana almas es sabio. El que se ocupa de las cosas de Dios es sabio. Pero el que se ocupa de las cosas eminentemente terrenales, solamente terrenales, tiene una visión muy corta. Tiene una vista muy corta, no sabe ver más allá. Y yo pido en el nombre de Jesús que en esta mañana tus ojos espirituales se abran y cuando mires aquel día no te genere ningún temor, más bien la expectativa de, oye, voy a lograr coronar mi carrera, voy a terminarla, como dijo Pablo, voy a terminar mi carrera, voy a ganar la batalla. He ganado la batalla y he guardado la fe para poder entrar en su presencia. Por lo demás me está guardada la corona incorruptible de vida que me dará el Señor, juez justo, no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. Con este pensamiento cierro esta palabra esta mañana y quiero orar por usted. Bendigo su vida. Allí donde está, levanta su mano por un instante y diga, Señor, gracias. Primero porque no ha llegado mi día. Primero, gracias, Señor, porque me has guardado en tantas amenazas. Gracias, Señor, por extenderme la vida sobre la tierra. Gracias porque mientras que unos se fueron, yo estoy aquí, todavía ocupado, pudiendo rectificar y enderezar el camino. Dígale gracias, Señor, por extenderme la vida para que yo me ocupe de lo que me tengo que ocupar. Diga, pido en esta mañana, en el nombre poderoso de Jesús,
que se abra mi entendimiento y que yo vea aquel día como un día extraordinario, no como una pérdida, no como una tragedia, no, como una bendición muy grande en el nombre de Jesús. Diga, Señor, y permíteme ver, como registra la palabra, que mientras que el mundo lloraba la partida tuya a la eternidad, tú celebrabas en el cielo. Tú proclamabas la victoria a los que estaban muertos. Tú levantabas a los que estaban en el Hades esperando la palabra, la promesa, el cumplimiento de la promesa. Señor, qué diferencia entre lo que nosotros vemos y percibimos acá y qué tremenda realidad extraordinaria de parte de Dios cuando pasamos la puerta hacia la eternidad. Permítenos, Señor, vivir con conciencia de que eso puede ocurrir en cualquier momento, y mientras que eso llega, ese día, permítenos mantenernos ocupados todo el tiempo como Pablo, que por causa de la obra de Dios, mientras que estamos aquí, podamos ocuparnos haciendo la tarea, la obra que Dios nos ha asignado, bendiciendo nuestra familia, dando buen testimonio a la familia, levantando una nueva generación que ame a Dios de verdad. Padre, gracias, sabemos que aquel día vendrá y, Señor, pedimos que sea conforme a tu voluntad, que se dé en el momento oportuno, pero mientras que eso pasa, danos, Señor Dios, la capacidad de caminar en fe y esperanza, haciendo la obra que nos has asignado en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos aplauden a Dios allí en su casa? Apláudalo, vamos. Yo sé que el Señor ha estado hablando a su corazón de manera muy especial. Así que una vez más, bendiciones a todos. No me despido sin nombrar a algunos que nos han estado viendo. A Miriam Ramírez, la bendecimos en el nombre de Jesús. La pastora Miriam Rincón, nuestra pastora amada allí en el sector de Tierra Negra. También está Armando Díaz, Mila, Julio, Mila Leiva, esa es infaltable. Julio dice aquí también, Alvarado, David Carrascosa, pastor le bendigo, Amparo Guerreiro, le bendigo, un abrazo, Mónica Mujica, Soleil Delf, la bendigo allí en República Dominicana. Igualmente a Fernando Hernández, a Odalice Ceballos, a Jenny Mena, Soledad Moncada, mi cuñada preferida, hombres de valor, Nibardo, Narcisara Ávila, perdón, Beatriz Vázquez, Doménico de Guglielmo, un abrazo amado, te bendigo, Eliezer Pedraza, igualmente Robert Mendoza en Cúcuta, Giselle Castañeda, Eliani, no me acuerdo, y Miriam de Rincón, la pastora, el hermano Denis también, allí a la distancia. Los bendigo. Mira, no sabe cuánto me alegra haber traído esta palabra y recordar este pensamiento de la palabra. Oye, nos enriquece sobremanera. Vivamos como si fuéramos a vivir 1000 años, trabajando para Dios. Pero estemos preparados que si llegara hoy en la ida, en nuestra ida al Señor, aquel día sea nuestro día más glorioso. Les bendigo poderosamente en el nombre de Jesús. Reciban un abrazo grande, que la vida de su familia sea bendecida, guardada en el poderoso nombre de Jesús, que usted sea bendecido y usado poderosamente en el nombre de Jesús, ganando almas para Cristo. Una vez más, ocupémonos en ello, ganemos almas por cantidades industriales en el nombre de Jesús. Por el poder del Espíritu Santo, vamos por más. En este año podría decir que empecé este año ganando almas para el Señor como nunca. Y esperamos seguir en esa tarea haciendo la obra para Dios. Les bendigo. Un abrazo grande desde Barquisimeto. Comparta este video con alguien que lo requiera. Transmítalo. Ponga a compartir. Compártalo con sus amigos.